¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Soportaríamos el maltrato? Usted tiene sus hijos, o su hijo o su hija. ¿Qué haría si alguien le golpea hasta verle sangrar bajo amenaza de muerte? ¿Qué haría? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué respuesta hay frente al dolor, frente a la amenaza, frente a los verdugos que querrán destruirnos de cualquier manera? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Venga conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué le haría usted al hombre que maltrata a su hijo? ¿Qué haría usted en el escenario que le acabo de leer? ¿Usted cree que esto es mentira? Richard Burbrand, autor de este libro y de otros más, escúcheme bien. Richard Burbrand fue un hombre que sufrió todo el rigor, escúcheme bien, persecución y todo tipo de humillación. Se contaban en su cuerpo más de 20 heridas infringidas por torturas a causa del Evangelio. Y este hombre logra escapar del régimen y él denuncia, tiene varios libros. Este es uno de ellos, difícil de conseguir, por lo tanto ni se regala ni se presta. Ok, muy bien. Así que no es una mentira, no es una mentira. Son datos recopilados, ciertísimos, de lo que la gente ha sufrido, lo inimaginable. Y digo inimaginable porque para nosotros es totalmente diferente en estas circunstancias en las que vivimos. Pero ¿qué dice Jesús? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué haríamos en ese escenario? Mataríamos seguramente. Y diríamos, este mató a mi hijo a golpes, hasta que vi su sangre correr por las paredes de la celda. ¿Qué le haría yo a este hombre? ¿Cómo le infrinjo más dolor? ¿Cómo lo someto a la angustia? ¿Cómo lo humillo? ¿Cómo me cobro el dolor de mi hijo? Porque esa es la tendencia natural. Porque esa es la respuesta natural. Y Jesús dijo que era natural. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que requiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tremendo.
¿Saben, hermanos? Aprendimos a dar los pasos más sencillos en el caminar con Cristo. Aprendimos a dar los pasos más sencillos en esta militancia de la fe. No fue tan difícil aprender a orar. ¿Por qué? Porque cuando se nos enseñó a orar, se nos enseñó que la oración servía para pedir. Entonces no fue difícil aprender a orar, porque aprender a orar significaba venir a Dios para pedirle. Cantar las alabanzas es un deleite, porque se nos enseñó que la música cristiana, escúcheme bien, nos hace sentir bien. La música cristiana es musicoterapia. Y qué bueno que podemos alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Pero déjeme le digo en esta mañana, la verdadera adoración es poco agradable a la carne. Nos agrada recibir y dar promesas bíblicas. ¿Cómo nos agrada recibir y dar promesas bíblicas? Pero también nos gusta la lectura selectiva de la Biblia. Porque una porción como esta que acabo de leer es una porción de dura digestión. Quisiéramos quedarnos en el Salmo 23, porque el Salmo 23 es un salmo romántico, bonito. Me habla de los cuidados del Señor, me habla de su ternura, me habla de su amor. Y claro que necesito el Salmo 23. Y quisiera pasar al Salmo 91, que comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué maravilla! Y es palabra de Dios y tenemos que recibirla. Pero nos gusta la lectura selectiva. Hemos aprendido a discriminar en la Biblia lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Como los niños cuando se les sirve el almuercito y ellos van separando la verdura de lo demás. Aprendimos a ser selectivos. Pero además, como si fuéramos o como si fuésemos un jurado calificador, escuchamos las predicaciones y aprobamos unas y descalificamos otras. Entonces, en últimas, no es lo que Dios me dice, porque no estoy tan dispuesto a escuchar a Dios, es que tan agradable es el predicador. Y nos volvemos selectivos. Y la palabra se ahoga y el propósito de Dios se muere. Porque yo en últimas estoy como quien es hincha de un partido. ¿Saben, hermanos? Por mal que juegue su partido, siempre será superior al que jugó bueno para usted. Usted es hincha del Deportes Tolima y probablemente jugó repésimo, pero para usted es lo máximo frente al Nacional o a cualquier otro equipo, por mal que haya jugado. Usted no mira los errores o usted no hace otras consideraciones, sino porque su corazón está allí. Mis amados hermanos, necesitamos una conversión radical para vivir en un mundo natural de manera sobrenatural. Se lo repito, necesitamos una conversión radical para vivir en un mundo natural de manera sobrenatural. Porque amar y bendecir a los enemigos no se circunscribe a un ambiente o condición natural. ¿Usted cree que es sencilla esta palabra? No es sencilla esta palabra. Usted va a tener, si quiere aplicar esta palabra, va a tener problemas. Si yo quiero aplicar esta palabra a mi vida, voy a tener dificultades. ¿Con quién? Conmigo mismo. Ahora, ¿usted comprende esta palabra? Sí, seguramente la comprende, porque hay una diferencia entre comprender y asimilar. Y el problema no es que nosotros no comprendamos la palabra de Dios. El gran problema que tenemos es que no la asimilamos, no la incorporamos, no la
volvemos parte de nuestra vida. Ese es el gran problema. ¿Erramos los cristianos porque no conocemos la palabra? No, erramos los cristianos porque no queremos obedecer la palabra. ¿Fracasamos los cristianos por ignorancia? No, fracasamos por rebeldía, por desobediencia. Esa es la única verdad, mis amados hermanos. Después de esto quiero decirles que el título de esta charla es el proceder del justo ante el malo. El proceder del justo ante el malo. Está aquí en el corazón del sermón del monte. Aunque el sermón del monte no termina, ahí en el capítulo 5 apenas comienza. John Stott dijo que esta enseñanza de Jesús es la cúspide del sermón del monte. Mis amados, vivimos en frecuente exposición al malo. Vivimos de continuo bajo la exposición del malo. Muy a menudo cruzamos camino con gente o con personas perversas, violentas, astutas, tramposas, malévolas, malignas, destructivas, que aguardan la ocasión y el momento para dañarnos. Pero si aplicamos la palabra, seremos guardados. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: bueno, ustedes tienen una manera de responder a un mundo sagaz, astuto, pervertido, destructor. Sean prudentes como serpientes y humildes como palomas. Mantengan en ese equilibrio entre la prudencia y la humildad. Y cuando se vive en ese equilibrio, en ese balance justo entre humildad y prudencia, usted y yo estaremos guardados. El malo estará ahí a la vuelta. Ahora, el malo no va a llegar como malo, porque si llega como malo, no va a lograr su propósito. Nadie más amable, miren hermanos, el perfil del malo es un perfil único. Es agradable, es carismático, es una persona aduladora, es una persona fascinante, tiene una personalidad arrolladora. Atrapa, conquista, agarra y luego asesta el golpe. El apóstol Pablo dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Porque si Satanás se presentara como Satanás, ¿usted caería? Si Satanás se presentara con cachos, con cuernos y cola y respirando candela, ¿usted se le acercaría? Él se acerca como ángel de luz. Él se acerca como ángel de luz. Con prudencia, con discernimiento, mantendremos la distancia adecuada ante tales personas. Pero si somos asaltados en nuestra buena fe y caemos, recibiremos el daño por ello. Seremos asistidos por sentimientos de ira, de dolor, de tristeza, de frustración, y empujados por el cauce natural del odio y el deseo de venganza. Y el deseo de venganza. Pero ¿cómo debe proceder el justo? ¿Cómo debe comportarse el justo? El justo se comporta de manera atípica en un mundo típicamente malvado. Y para un mundo malvado la respuesta debería ser proporcional. Pero el cristiano está llamado a comportarse de manera atípica, de manera anormal, por fuera de ese orden. Por fuera de ese orden. Así lo encontramos en las Escrituras. ¿Cómo debe comportarse el justo?
por el mandamiento que rige a los ciudadanos del reino de los cielos. Así de sencillo. Jesús habló con claridad, sin lugar a ambigüedades, es decir, sin lugar a interpretaciones que cada quien quiera acomodar. No, pero mire, es que cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, eso lo que quiere, no, eso lo que quiere decir es como está ahí. Eso no lo puede cambiar usted, no lo puedo cambiar yo. Ahí como está, literalmente se lee, así como se lee, literalmente se interpreta, literalmente se aplica. Literalmente se aplica. Versículo 38, vuelva conmigo. Oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho. Ojo por ojo, diente por diente. En esta primera parte Jesús está haciendo referencia de la ley de Moisés. La ley mosaica era el código civil y moral que regía a toda la nación de Israel. No olvidemos que Israel no vivió bajo una democracia. Israel vivió bajo una teocracia, aunque viviera en rebeldía. Y aunque tuvieron monarquía, la monarquía no podía hacer lo que se le viniera en gana. Los monarcas tenían que ser regidos por la ley de Moisés. Luego, la ley de Dios era supra reino, era supra monarquía, estaba por encima de toda monarquía. Eso es lo que se llama una teocracia. Dios gobernando. Eso es lo que significa teocracia. Dios gobernando allí. La ley estaba establecida para que los hombres tuvieran, escúcheme bien, un marco de conducta moral inamovible, un marco de conducta social inamovible. Inamovible. Éxodo capítulo 20 se nos habla, contiene el decálogo de Moisés, los 10 mandamientos, no tienen que buscarlo, solamente lo estoy refiriendo. En Éxodo capítulo 20 está el decálogo de Moisés. Y el decálogo de Moisés es la esencia de la ley moral para el pueblo de Israel. Y en el capítulo 21 de Éxodo hasta el capítulo 23 encontramos la normatividad que indica lo que significan los daños y perjuicios a bienes materiales y a individuos, y cómo se debe proceder frente a esos daños sociales que un individuo pueda causar. En esa legislación aparecen estas palabras: pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quebradura por quebradura, herida por herida, golpe por golpe. Implacable, implacable. Esta instrucción expresaba la lex talionis, que significa la ley del talión. La lex talionis. Y la ley del talión era una ley compensatoria. Tuviste riña con la persona y le sacaste un ojo, perderás el tuyo también. Saben, hermanos, hay legislaciones que todavía rige la ley, la lex talionis. Los árabes, por ejemplo, aplican la ley del talión. La ley del talión. Y en algunas culturas o en algunas legislaciones del mundo, como en Oriente, se aplica la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. El principio de retribución. La hizo, la paga. La hizo, la paga. Y recibirá con exactitud la paga de lo que hizo. Así que tenía el propósito de colocar un fundamento de justicia
especificando la pena que debería recibir el culpable o el malhechor. Pero también limitar la compensación de la víctima al equivalente exacto. Qué tremendo, hermano. Y nada más. La normatividad era compensatoria, pero a la luz establecida del límite de lo que debía recibir, para evitar que la víctima también se ensañara sobre su victimario. Un castigo y que recibiera o buscara un castigo mayor al recibido. No era la vida por el ojo o el brazo por el diente. No, era diente por diente, vida por vida, ojo por ojo. El castigo era proporcional al daño, al daño. Pero ¿sabe que la tendencia natural no es esa? La tendencia natural es que me la hizo y yo se la devuelvo doblecita. Yo se la dobleto, se la doy dobleteada, ¿verdad? ¿Esa es la tendencia natural? ¿Esa es la tendencia natural? Entonces se quería hacer justicia de un lado, pero a la vez contener a la víctima y a la familia de la víctima para que se excediera en sed de venganza sobre el victimario. Así que esta medida tuvo el doble propósito, como le digo: el cumplimiento de la justicia por un lado y la restricción de la venganza. Se cumple la justicia, pero tal cual aparece, y se restringe la venganza. Porque si la víctima recibe justicia dándole a su malhechor, a su agresor, a su victimario, la misma medida que él le dio, entonces él habrá satisfecho su propio sentido de justicia, pero no se irá más allá. Eso era lo común. Oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho. Así se respondía, así se vivía. Política, social, religiosamente, así. Pero ahora Jesús rompe el status quo, el orden, y les dice: no, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Saben, hermanos? Nada que rompa tanto el status quo, el orden establecido, instituido, institucionalizado, como lo quiera llamar, que la palabra de Dios. La palabra de Dios nos pone por fuera del orden común de vida. Por eso es que nos resulta tan atractivo hacer lo básico. Nos resulta tan agradable movernos en lo básico. Lo básico es leo la palabra, lo básico es canto, lo básico es oro. Pero cuando la palabra me coloca a romper el molde, a ir más allá de la estructura impuesta socialmente, entonces yo tengo serios problemas. No me atrevo a dar un paso más allá que comprometa de alguna manera mi vida. Porque somos por naturaleza dados a vivir cómodos. Pero la Biblia siempre rompe ese orden. Y no lo rompe dañando ese orden, sino colocándonos por encima del orden en una condición distinta a lo que el orden espera. Pero yo os digo, oh tremendo, no resistáis al malo. Mire ahí conmigo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ahora no está diciendo que no resistamos al mal, sino al que es malo. Hay una diferencia entre resistir el mal y resistir al que es malo. Yo resisto al malo. Perdón, yo resisto al mal, pero no al malo. Y hay que entender que también la palabra malo, hay que ver en qué texto aparece, porque la palabra malo también es uno de los calificativos para Satanás. Es uno de los nombres teológicos.
para determinar la malignidad de Satanás. Pero aquí está diciendo: no resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. Es decir, no entre en confrontación, no pelee contra el que es malo. Ahora, diferente es, el malo puede atentar contra mí y yo debo no resistirlo, en el sentido de enfrentarlo y pelear con él. Lo que yo sí tengo que resistir es el mal que el malo quiera establecer en mi vida. Porque lo malo que el malo quiera traer a mi corazón rompe el orden de mis valores morales, de mis principios, y no puedo ir contra mí mismo o contra la palabra. ¿Está siendo claro? Hola. Oh, gloria a Dios. Lo que Jesús afirmó en esta antítesis, porque esa es una antítesis, es decir, la tesis es: hay que pagarle al malo con el mal. La antítesis es todo lo contrario a la tesis. Jesús rebate la tesis, no rebate el orden institucional. No está diciendo ese orden institucional está malo. Levántense contra ese orden institucional. No, ustedes, como mis seguidores, como mis discípulos, ustedes van a romper ese orden asumiendo el rigor de aquellos que quieran hacerles el mal. Así que lo que Jesús afirmó en esta antítesis es que la ley de devolverle al otro el daño que causó no se aplica en nuestras relaciones interpersonales, de ninguna manera. No se aplica. No se aplica. El vecino le lastimó el niño al otro vecino, y el otro vecino viene y le saca o peinilla o revólver. Problema de ellos. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando el niño agredido es el mío o el suyo? ¿Qué respuesta vamos a dar ahí? Porque lo que está diciendo Jesús es que ahí es donde no vamos a resistir al mal. Pastor, significa que somos víctimas. O somos ciudadanos de un reino que nos demanda la no respuesta al mal y por lo tanto nos constituyen víctimas inermes, indefensas. Primero quiero decirle, no olvide esta palabra. La Biblia dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Es probable que usted y yo pasemos por la prueba de recibir un golpe en la cara. Y el Señor sabe que aún tenemos la resistencia de voltear la mejilla. O es probable que no nos permita pasar por ahí, pero Él es soberano. Porque cuando el Señor nos está diciendo cómo tenemos que ser, nos está indicando que esa manera de ser, como Él ha dicho, no es posible humanamente a menos que dependamos de Él. Usted no podrá responder como hombre, usted no podrá responder como ser humano espiritual, a menos que su vida esté embebida de la gracia de Dios. De lo contrario, usted responderá como naturalmente responden los hombres, porque los hombres hasta el día de hoy responden ojo por ojo, diente por diente. Pero a la iglesia no le es permitido. Usted puede discutir esta parte, pero ahí está escrita, no tiene discusión. Usted y yo estamos llamados a vivirla. No podemos vivirla en nuestras fuerzas, más nos vale que dependamos del Señor para poder resistir esa situación. No hay otra forma, no hay otra forma. Esa es la manera de vivir sobrenaturalmente en un mundo natural. No hay otra forma, iglesia. Nuestras relaciones, ahora el Señor no nos dejará. Déjeme le digo, ¿qué hará el Señor con el malo que nos ha hecho tanto daño? Él se tomará venganza. Claro que Él se tomará venganza.
pero será Él. Será Él, no seré yo. Nuestras relaciones deben estar basadas en el amor y no en la justicia. Escúcheme muy bien, porque una palabra como esta riñe con lo que naturalmente somos. Entonces a veces tenemos dificultades para poder racionalizar un poquito una palabra de este tamaño, porque esta es una palabra que la entendemos de una manera pero la sentimos de otra, y a veces ese es el gran problema que tenemos. Hay una palabra que entendemos y hay otra palabra que sentimos. Y la palabra que sentimos es la que nos atrae, nos seduce. Muchas veces más que la que entendemos. Porque la que entendemos muchas veces nos despoja de lo que sentimos. Es decir, la razón por encima del sentimiento. Qué maravilloso. Nuestras relaciones deben estar basadas en el amor y no en la justicia. Escúcheme, y no en la justicia. Nuestra relación con Dios está sustentada en su gracia y en su misericordia, no en su justicia. ¿Sabía eso? ¿Sabía que la relación que yo tengo con Dios tiene como base fundamental el amor, la misericordia y la gracia de Dios sobre mi vida? ¿Se imagina que mi relación con Dios fuera de acuerdo a la justicia de Dios? ¿Sabe qué pasaría con nosotros? Aquí no quedaría pellejo bueno en esta mañana. Si Dios dijera, voy a establecer una relación con ellos de justicia. Ay, hermanos, de justicia significa que yo tendría que vivir en una justicia de tal manera que Dios dijera, me satisfaces la justicia de este es uno de los míos. No, Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué es lo mejor mío? ¿Sabe qué es lo mejor suyo delante de Dios? Son trapos de inmundicia, así dice la palabra. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de lo que nosotros somos? Somos podrida llaga desde la coronilla hasta la planta de los pies. Así que si Dios no nos viera a través del sacrificio de Jesucristo que satisfizo, escúcheme bien, que satisfizo la justicia del Padre o ante el Padre por nosotros, nosotros seríamos repugnantes a la mirada de Dios. Pero Dios nos mira a través de Jesucristo y por eso nos ama, y por eso nos llama hijos, y por eso nos ha perdonado, y por eso nos ha levantado, y por eso está ahí. Porque no es por la justicia nuestra, por la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Una justicia envuelta en amor y misericordia que nosotros no entendemos. Así que la relación con Dios no es sobre la justicia, sino sobre el amor. ¡Qué maravilla! Mira lo que dice el Salmo 103. Permítame, le leo lo que dice el Salmo 103. Versículo 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Quién no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades? Dios. Ay, hermano querido, yo no estaría aquí. Si Dios hubiera hecho con mi vida de acuerdo a mis iniquidades, yo estaría ya podrido bajo tierra hace mucho rato. Mis huesos ni siquiera existirían, y los suyos tampoco. Pero Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos pagó conforme a nuestros pecados. ¡Qué maravilla! Él no nos pagó conforme a nuestros pecados. Estamos aquí, salvos. ¿Cómo? Yo no lo sé. Yo no puedo entender toda la obra sacrificial. Yo no puedo entender el amor del Padre. Yo no puedo entender por qué me miró a mí, mísero pecador. Yo no lo puedo entender, pero lo estoy viviendo y me deleito. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Sabe qué hizo Dios? No nos dio misericordia, sino que además engrandeció, versículo 11, engrandeció su misericordia.
la ensanchó. ¿No es una maravilla? Yo vivo en la ensanchada misericordia de mi Padre. ¿Usted puede decir lo mismo en esta mañana? Yo vivo en la ensanchada misericordia de mi Padre. No es una misericordia reducida, estrecha, mezquina. Es una misericordia sin igual. ¡Qué maravilla! El mandamiento es claro. Así que si yo no tengo una relación con Dios por la justicia, sino por el amor y la misericordia y la gracia, mi relación con mi prójimo tampoco será por justicia, sino por amor, gracia y misericordia. No tiene otra. No tiene otra. Así que el mandamiento es claro: no a la represalia con aquellos que nos hacen mal. No. Yo duré un tiempo envenenado viendo noticias. Me envenenaba viendo esa basura. Me dañaba el espíritu. Cuando oía la noticia, juez deja en libertad a violador de niña porque no se siguieron los protocolos o los procedimientos legales, o le dio casa por cárcela, y yo me irritaba, yo me paraba de ahí. Mi esposa me decía: no mire más eso, no mire más, porque yo pensaba, ese tipo debe morir a pellizcazos, ese personaje, sintiendo y pensando como comúnmente se piensa y se siente. ¿Saben, hermanos? Me metí en esta palabra de Mateo 5:38. Ustedes no se imaginan lo duro que ha resultado esa palabra para mí. Ha resultado durísima. Cuando leí este caso, esto lo leí, este es un libro que yo leo desde hace mucho tiempo. Este no es un libro nuevo. Este no es un libro nuevo. Además, este es un libro que no se consigue en librería, porque vendería muy poco. Creo que ni vendería, porque la gente no quiere esto. Es decir, si hay un libro que diga las 10 promesas más eficaces de la Biblia, usted dice: yo me lo llevo. Pero cuando aquí dice torturados por Cristo, dice: apártate de mí. Lo ve de reojo. Pero déjeme le digo, hermanos, este libro fue escrito en el dolor. En el dolor. Cuando yo leí la primera vez, les cuento, ¿saben que yo me demoré mucho para leer este libro? No porque el libro sea grande, aunque yo soy medio lento para leer, pero mire, ¿saben? Porque en cada episodio yo me pegaba una llorada. Cuando yo pasé por esto, mire que uno se va endureciendo. Cuando yo leí esto que les acabé de leer de principio, yo me pegué una llorada impresionante. Porque yo me imaginaba a uno de mis hijos golpeado. ¿Cómo que no voy a hacer algo? ¿Cómo que no voy a meterme? Esa es la tendencia humana. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Escúcheme bien, el mandamiento es claro: no a la represalia con aquellos que nos hacen mal. Debemos aceptar la injusticia sin venganza. Oh, pastor, ¿cómo es eso? Debemos aceptar la injusticia sin venganza. ¿Saben? Esto es lo duro de la palabra. Usted se deleita con palabra de fácil digestión. Venga esta palabra que es dura, porque aquí, en palabra como esta, usted probará de qué está hecho, si ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Es dura esta palabra, muy dura. ¿Qué haría yo? No lo sé.
Yo no les estoy diciendo a ustedes, sí, yo haría exactamente lo que está allí, pero yo le digo al Señor siempre, Señor, ayúdame. Yo no le digo al Señor que no venga la muerte a mi vida por causa de Él, pero lo que yo sí le digo es, Señor, tú sabes que a mí me daría miedo, que me asustaría mucho. Entonces, si ese es mi destino, dame fuerzas, dame amor, dame convicción de que no hay nada más glorioso que entregar la vida por ti, Señor. Yo no le digo qué haría si veo que alguien maltrata a mi hijo, a mi único, el que me queda. No lo sé. Yo no lo sé, pero le pido al Señor que en su misericordia me dé las fuerzas para no intervenir. Para intervenir sí, pero no de una manera violenta. Y sería muy duro ver un hijo que sangra boca y nariz y llegar al verdugo para hablarle amablemente a alguien que le ha hecho daño a tu sangre, a tu hijo. Eso sería muy duro, pero eso es lo duro que encontramos en la palabra. Así que no se entretenga solamente con aquellas escrituras de fácil digestión. Venga esta palabra y mírese y diga, Señor, hable con Él a solas. Dígale, Señor, para mí sería duro, muy difícil, pero si me toca, Señor, haz algo sobrenatural en mi vida. Haz algo sobrenatural. Humanamente yo no lo soportaría, Señor, pero tú puedes hacer algo sobrenatural. Y yo creo que Él haría algo sobrenatural. Él siempre hará algo sobrenatural. Así que debemos aceptar la injusticia sin venganza. Ahí mismo está diciendo, no resistáis al malo. No entres en confrontación con el malo. No le devuelvas al malo el mal que te hizo. No, 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 no. Yo podría decir en esta mañana, no lo entiendo. ¿Usted qué podría decir? ¿Que lo entiende? ¿Lo entiende en escritura, pero lo entiende en su lógica? ¿Cómo no hacerle resistencia al que nos hace el mal? Pero como si fuera poco, no solamente no debo responderle al malo con el mal que me hizo, sino que en el versículo 44 me impone una tarea todavía mucho más difícil. Porque a ese malo que me hizo tanto daño, el Señor me dice de la siguiente manera, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Lo haríamos? ¿Lo haríamos? No tenemos opción. No tenemos opción. ¿Lo haría yo? Seguramente no puedo en mis fuerzas, pero no tengo opción. Y entonces le diría al Señor, revísteme de fuerzas, porque quiero obedecerte por encima de todo. ¿Saben, hermanos? Esta lógica no cabe en el racionamiento humano. ¿No? Pero ¿quién dijo que los valores del reino de los cielos están tasados, interpretados o comprendidos bajo la lógica humana? De ninguna manera. Los verdaderos siervos no discuten la lógica de una orden. El verdadero siervo no discute la lógica de una orden, simplemente la cumple. El verdadero siervo no le dice, Señor, un momentico, Señor, un momentico, vamos a discutir, vamos a encontrarle un punto lógico a todo esto. No, no, el siervo no discute. El siervo puede no entender la razón del mandamiento, pero lo cumple, porque su tarea es cumplirla, no entenderla. ¿Usted cree que yo entiendo esa palabra? ¿Ustedes creen que a mí me resulta fácil esa palabra?
Pero mi tarea no es entenderla, pero mi tarea no es que me resulte fácil, mi tarea es obedecerla. Porque la tarea de un siervo no es cuestionar la orden, sino cumplirla. Y cuando el siervo se detiene y cuestiona la orden, ya no es siervo. Se ha sublevado, se ha levantado, se ha rebeldizado. En el momento mismo en que cuestiona la orden, se despoja de su condición de siervo. Usted y yo no discutimos, usted y yo obedecemos. Pero es muy duro. Hermanos, ustedes no saben, no sabemos. Sería muy bueno estudiar la historia de los mártires que ha habido a lo largo de estos 21 siglos de cristiandad. Y si leyéramos la biografía de muchos hombres y mujeres, aquí mismo narra el caso de una niña, una mujer cristiana, una jovencita cristiana. Escúcheme bien, una jovencita cristiana, narra aquí, que hablaba del evangelio. Entonces le hicieron seguimiento, le hicieron inteligencia, y se dieron cuenta que la niña querían buscar el más grande sufrimiento para ella. Y se dieron cuenta que la niña se iba a casar con un joven de su iglesia. Y aguardaron el día de la boda. Y cuando dieron los votos del matrimonio, les cayó los agentes encubiertos del Estado. Les cayeron. Se la llevaron presa. El día más hermoso para ella, vestida de blanco impecable, con el gozo de una mujer que viene al altar para sellar su compromiso delante de Dios por el amor hacia ese hombre. Y se la llevaron en presencia de su familia, y se la llevaron en su presencia de su novio. La retuvieron por 5 años. Y en los 5 años que la tuvieron, la violaron sistemáticamente. Se la pasaban en grupos, la violaron, la violaron, la violaron. Y cuando la destruyeron, la soltaron. Y cuando la soltaron, revelaba 30 años más de la edad que tenía. Se veía anciana, acabada, afligida en esa, es decir, más bien aspecto de mudado. Y saben una cosa, hermanos, el novio la estaba aguardando, y cuando la vio le dijo: no he olvidado el pacto que hicimos delante de Dios, tú eres mi esposa. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Pero ella regresó para seguirle sirviendo al Señor. No debemos ser vengativos. ¿Sabe qué impactó? Escúcheme bien, ¿sabe qué impactó? A la Unión Soviética. ¿Sabe qué fue lo que más impactó a las naciones tras la cortina de hierro? ¿Sabe qué fue lo que más impactó? No impactó que tuvieran púlpitos bonitos de vidrio, excelentes predicadores, hermosos coros de alabanza. ¿Sabe qué impactó? La condición de autorrenuncia que los cristianos bajo el régimen asumieron. Y por esa actitud bíblica, miles, óigame bien, miles de militantes comunistas salieron de esas filas y se unieron al cristianismo.
encontraron un evangelio vivo, un evangelio poderoso, un evangelio sobrenatural. Y muchos de ellos fueron salvos. El gran poder del evangelio no fue por las emisoras o por la televisión o por los programas evangelísticos o misioneros. Fue porque un grupo de hombres y mujeres decidieron obedecer la palabra e ir hasta la muerte antes que ser infieles, antes que renunciar a sus valores y principios, y respondiendo siempre con amor cuando no había razón para hacerlo. Ese es el evangelio. Pero yo sé que eso no levanta aplausos, claro que no. Ese es un milagro, amén. No debemos volver o devolver mal por mal. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguen a nadie de acuerdo al mal que hagan. No. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. No debemos guardar rencor. Nuestra respuesta ha de ser el perdón de todo corazón. La ley del talión debe dar paso a la ley del amor. Repita conmigo: la ley del talión debe dar paso a la ley del amor. En ninguna otra parte, ¿sabe lo que dice? John Stott dice lo siguiente. Dice: en ninguna otra parte del Sermón del Monte se nos marca tan alto desafío. ¿Hay alguna parte de la Biblia que se nos marque tanto desafío? Es impresionante. Pero también, como en ninguna otra parte del Sermón del Monte, se nos hace tanta distinción sobre la contracultura cristiana. Navegamos en contracorriente. Nos maldicen, bendecimos. Nos odian y amamos. Navegamos en contracorriente. Navegamos en contracorriente. Somos atípicos en un mundo típicamente pecador. Somos un pueblo atípico en un mundo típicamente malo. Oh, mis amados hermanos, pero él agrega algo. Él dice: además, como en ninguna otra parte del Sermón del Monte se nos impone tan grande necesidad de depender del Espíritu Santo. Pedimos la presencia del Espíritu Santo para tantas cosas en la vida. En todo lo necesitamos, sin duda. La pregunta es: ¿hay otro momento más grande que este para ser ayudados por Dios? Este es, sin duda, hermanos, el momento en el que necesitamos que el Espíritu Santo se vuelva una plena realidad en nuestras vidas. Yo no sé, hermano, si esta semana usted o yo nos vamos a encontrar con una situación semejante. Ahora, le estoy diciendo a usted que no tiene que asumir las responsabilidades que tiene que asumir. Sí, pero no será por su propia cuenta. Hay una justicia establecida. Y no será por su propia cuenta. Colóquese de pie. Si esta semana usted y yo nos encontramos con una situación de esta naturaleza, el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Porque hay una diferencia entre amar y pulverizar. Al enemigo quisiéramos pulverizarlo, no amarlo. El mandamiento es claro. Padre bueno,
Aquí estamos en esta mañana, frente a tu palabra, Señor. Nada fácil, nada fácil, Señor. Vengo ante ti con el corazón rendido.